Vamos, chicos, chicos. Unas cuantas caras, un poco de cansancio, es normal, es la última sesión de la mañana, me han dado la mejor sesión del día. Vamos a intentar animar un poquito. Nada, os pido 30 minutitos, que no son nada, para que estéis con nosotros, os enganchéis a la conversación que vamos a tener ahora mismo, que va a ser súper interesante. Y luego, después de estos 30 minutitos, ya podremos salir, comer, que seguramente algunos de vosotros ya tendréis hambre, y pasar un rato de networking, aprovechando también para discutir sobre todo lo que hemos estado diciendo y comentando entre estos últimos 3 paneles. A mí me toca hablar ahora, o nos toca hablar ahora, de ESG, y sobre todo queremos ser muy críticos con el ESG. En la primera sesión, en el primer panel, que hablábamos sobre la necesidad de replantear el sistema capitalista, lo que estábamos diciendo es que sí, hay empresas sociales de impacto que están naciendo con un ADN de impacto y que claramente están intentando transformar esta economía y este sector. Hay inversores de impacto que también llevamos y nacimos con ese ADN de impacto, pero eso no es suficiente y necesitamos que toda la economía se mueva hacia ese impacto. Necesitamos que las grandes corporaciones, las grandes empresas también se muevan hacia el impacto. Si no se produce ese movimiento, como ha dicho Uli, esto va a ser la catástrofe y el fin de nuestro planeta y de nuestro sistema. Necesitamos este movimiento. Pero no es fácil, es muy complejo. ¿Cómo conseguimos mover a todos estos inversores, a todas estas empresas que no han nacido con ADN de impacto, a que empiecen a pensar de forma diferente? ¿Cómo conseguimos que estas empresas realmente implementen el ADN en el sí de sus organizaciones y sobre todo en el sí de todos sus negocios? ¿Cómo hacemos que el impacto pase a la ecuación o forma parte de la ecuación y de la toma de decisiones de todas estas empresas y de todos estos inversores? Al final es cómo hacemos que el binomio impacto o el binomio riesgo y rentabilidad económica se convierta en el trinomio rentabilidad económica, riesgo y impacto. Esta es la gran cuestión. ¿Cómo lo podemos conseguir? Parece que la ESG se ha posicionado como una estrategia o como la estrategia estrella que nos podría ayudar a hacer esa transición. Pero tampoco no está tan claro. Uli comentaba en la sesión anterior que en los últimos años hemos visto cómo han crecido la inversión en ESG, una inversión que ahora está moviendo ya billones, incluso trillones en algunos fondos, pero no hemos visto que eso realmente repercuta en mejoras y en solucionar realmente los problemas que seguimos teniendo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista medioambiental. Porque toda esta inversión que se está haciendo en ESG no se está realmente transformando en estas mejoras y en estas soluciones. ¿Es porque el ESG no nos sirve? ¿Es porque el ESG realmente es solo impact washing? ¿O es porque todavía no hemos encontrado la manera o la estrategia adecuada de diseñar e implementar un ESG, una estrategia de ESG que realmente nos permita hacer esa transición? Como decía Chema también en el panel anterior, ¿estamos implementando un ESG que realmente no es más que una RSC Plus? ¿Estamos realmente implementando una estrategia de ESG que cambie, que sea realmente holística y que sobre todo esta estrategia de ESG esté afectando al modelo de negocio? ¿Estamos realmente cambiando y transformando los modelos de negocio para que sean de impacto? Esta es la cuestión que queremos hoy debatir aquí en este panel. La cuestión es si realmente el ESG nos sirve o al contrario, el ESG lo que se está haciendo es desviarnos del objetivo principal, que sería resolver los retos. O es una cuestión de cómo estamos diseñando e implementando esta estrategia de ESG. Para debatir sobre todos estos aspectos, hoy tenemos un panel de lujo. Está con nosotros Marc Miralles, que es director de sostenibilidad en Suma Capital, una de las gestoras referentes aquí en España en sostenibilidad, que ya mueve más de 500 millones bajo gestión.
Tenemos también a Esther Sarsa. Esther Sarsa, que ahora está en el mundo financiero, pero empezó su carrera en consultoría, pasando por la corporate y también por una ONG o entidad sin ánimo de lucro. Y finalmente está en el sector financiero. Yo creo que su visión también será muy interesante. Ahora Esther está en Miura Partners, es partner de sostenibilidad. Y para quien no lo sepáis, Miura es una gestora, un private equity que mueve ya 1 billion, por tanto un volumen muy significativo, sobre todo aquí en España. Y finalmente tenemos a Guillermo Hermida de CaixaBank, director también de estrategia ESG, de banca privada, que también nos explicará la visión y cómo desde CaixaBank están trabajando para realmente poder implementar una estrategia de ESG que se pueda materializar y que realmente suponga cambios en lo que estamos haciendo, cambios reales. Empezamos. Os quiero lanzar, antes de todo, una pregunta, rápida respuesta. ¿Cómo veis el potencial del ESG? ¿Seguís creyendo que ESG es una estrategia válida o nos tenemos que cargar el ESG? Marc. Bueno, buenos días y gracias a Ship2B y a todos los participantes en la sesión de hoy. Yo creo que, por supuesto, tenemos que mantener el ESG, reforzarlo y comprender de una vez por todas qué significa el ESG, qué significa el impacto y cómo pueden coexistir, cómo pueden ayudarse mutuamente para lograr, ¿no?, ese desarrollo sostenible y esa inversión o esa migración del capital hacia las actividades sostenibles. Muy bien. Esther. Yo complementando lo que dice Marc, a ver, el ESG ha nacido para quedarse, no sé si será con la etiqueta de RSC, ESG o tendrá otra luego. Lo que sí que ha pasado es que está en un momento en el cual ha ido muy rápido, ha sido el efecto péndulo, nació en 2004 y ha ido muy rápido el tema de cómo se ha implementado y cómo se ha regulado. No sé si me oye. Y ahí un poco lo que decir es, hay que tener paciencia, ¿no? Creo que ha habido alguna mala praxis, creo que el proceso no ha sido el ideal ni la regulación ideal, pero eso no quiere decir que no sea camino, ¿no? Es un poco cómo lo mantenemos. Bueno, yo, como has dicho que teníamos que ser críticos, yo me lo cargaría. Básicamente, a ver, el ESG empezó muy bien. Ya esta mañana en el primer panel nos hablaban de que era una cosa que se había desarrollado hace muchísimos años, ¿no? Que no es algo nuevo en lo que es el mundo de las finanzas, pero recordemos lo que ha pasado este año. Entonces, de las famosas letras ESG han evolucionado de Environmental, Social and Governance a Energy, Security and Gas. Entonces, pues digamos que esa deriva tenemos que transformarla, tenemos que conseguir hacer un cambio sustancial en lo que es la mentalidad de hacia dónde vamos. Recordemos también en su momento que se introdujeron lo que eran los conceptos de riesgo en la gestión de los patrimonios financieros. Al final, el ESG en la parte inicial era la integración de los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza dentro de lo que es el proceso de inversiones. Hoy ya prácticamente todo el mundo lo tiene integrado, con lo cual forma parte de lo que sería el ADN general de la toma de decisiones a la hora de decidir cómo gestionar lo que es el patrimonio de los fondos o de los vehículos que realicen inversiones. En ese sentido, digamos, es algo ya incorporado en general y donde tenemos es que dar el salto realmente a ver cuáles son las formas en las que implementamos lo que es impacto, y para lo cual habrá que también cambiar la definición de impacto que realizan los más puristas, pensando que solamente es algo de un nicho de private equity centrado en aspectos sociales, sino que si queremos que esto realmente vaya a ser un tema de inversión que transforme el mundo, pues hay que considerar la manera en la que podamos utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance, entre capital catalítico, inversiones, ampliar el concepto hacia lo que son activos líquidos, que nos permita pues realmente hacer algo potente para lo que es la transformación del mundo, que es en lo que supuestamente estamos aquí, no encargarnos el ESG tampoco. Muchas gracias, Guillermo. Empezamos contigo, Esther. Guillermo ha sido muy crítico. Es como realmente... Esto es sobre el principio. Sí, no. Perfecto, nos encanta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacéis vosotros, Esther,
para realmente esa estrategia de ESG? Vosotros tenéis fondos de impacto, un fondo de ESG, nos gustaría también que lo explicases un poco, pero ¿cómo lo hacéis vosotros para realmente conseguir implementar una estrategia real de ESG y que no se convierta solo en una estrategia de mitigación de riesgos, que es donde realmente hay esta gran crítica, ¿no?, respecto al concepto? Sí, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no?, que nació mucho en mitigación de riesgos, que es importante, pero al final incluso el perfil de las personas que lo llevaba era mucho de compliance de riesgos en vez de gente más de creación de valor, temas pues, estratégicos, pues, de ver cómo tu negocio puede ser totalmente diferente y lo puedes usar como una palanca para generar valor, ¿no? Aquí también lo que decías de impacto, ¿no? Los fondos de impacto, pues un poco lo que decíamos nosotros, tenemos uno de impacto y uno de ESG. El de impacto mucho más pensado en buscar compañías cuyo propósito per se es solucionar un problema social o medioambiental, pero los de ESG que decías, todo tiene que ser impacto, mi visión es que no, ¿no? Tienen que haber fondos de impacto que nazcan para solucionar un problema social y medioambiental y luego tiene que haber un mercado general en el cual el impacto, que es como la misma palabra, pero ahí está el error que tú tienes en la sociedad y en el planeta, o minimices el impacto negativo o realmente generes pues, impacto positivo en el planeta o en la sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí es donde realmente no todo tiene que ser impacto, tiene que haber fondos especializados, pero luego el fondo general tiene que medir mucho. Y yo siempre digo, si todo el mundo hiciera bien sus operaciones, el cómo lo hace, ya la mitad del problema estaría resuelto, ¿no? ¿Y cómo lo integramos? Pues realmente lo que decía, ¿no? O sea, haciéndose el análisis de riesgos y mirando que todo esté bien antes de invertir en una compañía, pero sobre todo acompañándola durante todo el periodo de inversión en que ese plan estratégico que tú te has fijado como inversor pues también lleve esta parte de ESG, ¿no? Y que realmente, pues, sobre todo que el management se lo crea al final. Y ayer nos reíamos los tres en la cena porque decíamos, oye, lo tiene que hacer el management por convicción, también porque viene una regulación muy fuerte, ¿no? Y por compliance, y luego decíamos también por compensación, ¿no? Al final, pues también has de remunerar para que la gente pues se lo crea, la gente que no es tan creyente. Muy bien. Y Mar, ¿vosotros cómo tratáis el tema? Sobre todo, ¿cómo ayudáis a los equipos? Cuando os llega un proyecto y hacéis el análisis, ¿invertís solo si ya cumple y tienen una estrategia de ESG bien definida? ¿Les ayudáis a definir esa estrategia? ¿Cómo les ayudáis a implementarlo? Pues fíjate que yo pienso bastante parecido a Esther. Es cierto que la ESG o el concepto más amplio de sostenibilidad nació inicialmente como esa palanca de gestión de riesgos no financieros e intentar de alguna forma integrar en los procesos de evaluación financiera esos riesgos menos cuantificables quizás o menos propios de lo que era una P&L o un balance. Entonces, eso ha ido migrando efectivamente y donde realmente vemos esa capacidad de acción de la ESG es en la creación de valor. Es identificar realmente qué elementos dentro de un sector, dentro de la compañía, dentro de las prácticas que lleva a cabo esta compañía, son diferenciales y la pueden llevar al siguiente nivel. Para hacerlo, pues efectivamente es necesario un engagement con nuestros equipos de inversión desde el inicio, desde la originación de la oportunidad, en identificar dónde vamos a enfocarnos, qué aspectos diferenciales buscamos en nuestras futuras o targets o participadas, pero luego también durante, evidentemente, todo el proceso de la toma de decisión de la inversión, de qué forma vamos a invertir, con qué criterios, ya no solo qué cantidad vamos a invertir, sino qué objetivos nos vamos a marcar, qué plan de negocio vamos a proponer a esa compañía para que efectivamente la ESG se integre en el negocio, que para nosotros es lo fundamental para esa creación de valor. No solo la gestión de riesgos, que es indispensable, diría yo, a día de hoy, y como muy bien decía Guillermo, pues ya casi el market practice, sino realmente dar un paso más allá, conseguir cuantificar esos riesgos para que pesen en la toma de decisiones y luego apoyar también en la creación de ese plan de negocio o ese modelo de creación de valor para que nuestras participadas pues puedan realmente integrarlo en su día a día, no solo porque lo dice el private equity, sino porque realmente ven el retorno que les va a favorecer, ¿no? Y llegar a obtener ese múltiplo. Y con eso lo que hacemos con los equipos realmente pues es trabajar desde la base, como decía, desde la originación, pero luego en la fase de portfolio management, pues directamente interactuando con los fundadores, que estoy totalmente de acuerdo, es indispensable que el management, que los fundadores sean, si no los primeros, los que vengan detrás en creérselo y en saber que sus negocios van a ser más sostenibles, que quiere decir que van a tener mayor probabilidad de éxito en un futuro, en términos económicos y no económicos, que van a ser más resilientes y sobre todo que ante futuras crisis o ante futuros cambios de mercado vamos a conseguir también anticiparnos a ellos. Porque cuando muchas veces hablamos de integrar la sostenibilidad en el modelo de negocio,
¿De qué va esto? ¿De lanzar de repente una gama de productos verdes? Pues puede que sí, pero puede ser muchas cosas más. Puede ser en repensar cuál es nuestro modelo de negocio, qué vendemos, cómo lo vendemos, a quién se lo vendemos. Entonces, toda esta fase de reflexión es donde nosotros, por ejemplo, acompañamos no solo a nuestros propios equipos de inversión, sino al management de nuestros targets y nuestras compañías en el portfolio para ayudarles a esa creación de valor y a que realmente, cuando se sienten a ver cómo ha ido el año, puedan ver, oye, mira, así es como ha cambiado la compañía y así es como Suma pues, nos ha ayudado, ¿no?, a crecer. Ferran, en el panel anterior, hablaba de si queremos realmente implementar una estrategia de ESG creíble y una estrategia que realmente suponga una transformación, es necesario no solo hablar de estrategia y de objetivos, sino cuantificar. Es decir, definir muy bien cuál es el cambio que quiero ver y cuál es el KPI o el indicador, y lo voy a medir y voy a hacer un seguimiento y voy a hacer una gestión. Cuando trabajáis con vuestras invertidas, ¿definís con ellos, más allá de la estrategia de ESG, el plan de ESG, unos KPIs claros para cada uno de los objetivos y hacéis seguimiento? ¿Cómo hacéis esto? Sí, nosotros tenemos como lo que llamamos un ESG líder en cada una de las participantes y tenemos desarrollado como un dashboard. No sé qué pasa con mi micro. Sí, casi cojo el ¿no? Gracias. Me pongo como tú, Maite. Y entonces lo que hacemos, tenemos este dashboard donde reportan todos estos indicadores, ¿no? Tanto indicadores transversales, que lo hacemos de forma agregada, que son como los fundamentales de ESG, como para mí lo más importante, ¿no?, que son los materiales para ese negocio. Cada sector tiene unos indicadores materiales en función de lo que te dedicas y en función de eso yo es donde te voy a medir. ¿Cuál es el problema también del ESG? Para mí el más importante, el tema de medir. Es muy difícil medir, o sea, el propio proceso de medir, y creo que aún más como retante, qué es lo que mides y cómo lo mides. ¿Qué pasa? Que para poder hacer estos informes, estas macro cosas, se unen, se agregan indicadores que a lo mejor no tienen sentido. La huella de CO2 es el que más lo tiene y por eso tiene tanta fama, pero al final, para mí el importante normalmente no es este transversal que tienen todas, sino el que es más propio de tu actividad, ¿no? Mucho más difícil de agregar cuando tienes participadas de diferentes sectores, pero es el más potente a la hora de generar valor, ¿no? Y este es uno de los grandes retos que tienen, pues cuando alguien se lee un informe o cuando se intentan hacer pues, estudios o análisis, el hecho de combinar estos dos tipos de indicadores. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos definido bastante parecido a lo que comentaba Esther. Hay unos responsables a nivel de participada, que es un poco la figura que se encarga de coordinar, ¿no?, la implementación de los planes o estrategias ESG en cada una de ellas, y luego y la regulación también nos ha forzado a ello. Hay un set de indicadores que diría comunes, ¿no?, de alguna forma, ese baseline que fijamos para todos nuestros portfolios, y luego lo más relevante son esos indicadores de ESG y en nuestro caso también de impacto que identificamos participada a participada. Y ahí es donde realmente lo que buscamos es, uno, qué medir, cómo medir, cada cuánto medir y sobre todo fijar a través de esa medición lo que pretendemos conseguir. Ya no solo medir y gestionar, sino también tener claro cuál es el objetivo que queremos conseguir. De esta forma es donde podemos ver esa alineación con el plan, con la estrategia, con el modelo de negocio y acompañar a la compañía mientras crezca. Y medir es fundamental. Es difícil, lo reconozco, es muy difícil, y medir bien es aún más difícil, y medir mejor, que va a ser el siguiente paso, pues aún será más difícil, pero es fundamental. Gracias. Guillermo, en vuestro caso, claro, a diferencia de Esther o de Marc, que entran en las compañías, están cerca de los equipos directivos, pueden trabajar con ellos, vuestro caso es muy diferente. ¿Cómo lo hacéis vosotros para, primero, aseguraros que las inversiones que estáis haciendo son inversiones con criterios ESG o que realmente están buscando esta transformación o esta evolución hacia el impacto? Y sobre todo, ¿cómo medís los impactos que se están generando desde las compañías o las inversiones que estáis haciendo? Vale, ellos están en la parte bonita, a mí me toca la parte fea, pero bueno, básicamente nosotros tenemos la parte positiva, que es tratar de llevar las finanzas sostenibles a los clientes, ¿eh? Entonces ahí ya sabéis que también lo que es la regulación establece
dentro de MiFID, el que hay que preguntarles a los clientes por lo que son sus preferencias de sostenibilidad. Preferencias de sostenibilidad, pues una cosa muy vaga y demás, que además te dicen, no, esto, tú pregúntale primero si tiene o no, y si tiene, tenemos que tenerlas en consideración a la hora de el asesoramiento de las inversiones en las que les ofrecemos diferentes productos. Entonces, lógicamente, todos diríamos, hombre, claro, yo soy sostenible, ¿cómo no voy a ser sostenible? Entonces, vale, y entonces lo siguiente es, oye, ¿y cómo? Pero tú eres sostenible, pero de acuerdo a lo que es taxonomía, de acuerdo a lo que es reglamento de divulgación, o porque tienes en cuenta las principales incidencias adversas. Entonces te va a decir, mandé, ¿qué quieres? ¿Sabes? Con lo cual, pues ahí te genera un problema muy serio. La Casa Europea de Regulación tiene muy buena voluntad, pero le falta concreción, y además supuestamente íbamos a tratar de homogeneizar cosas con el reglamento de taxonomía, que eso nos generaba pues unas esperanzas de que al final pues todos habláramos un poco de lo mismo, pero ha llegado precisamente lo que es una puerta trasera, que es que dentro del reglamento de divulgación, en el artículo 217, te dice no, que cada gestora puede implementar de manera distinta su interpretación de qué es sostenible, con lo cual pues ya la tenemos liada, porque los criterios que utiliza cada una de las gestoras son absolutamente distintos, y entonces pues qué es lo que es sostenible para unos, para otros no es sostenible, y nosotros tenemos que analizar lo que son los distintos datos que vienen de las distintas gestoras diciéndonos, para nosotros el universo tenemos un 20% de inversiones sostenibles dentro de lo que es el portfolio que manejamos, otros te dicen que un 30%, pero ¿con qué criterios? Entonces, cuando tú pasas esos filtros con lo que son tus propios criterios, dices, pues es que no estoy de acuerdo con esto, pero sin embargo los reguladores no te están haciendo lo que es el trabajo de hacer una inspección, de realmente asegurarse que los procesos de inversión por parte de los distintos gestores son lo suficientemente consistentes como para que se pueda poner el sello de la sostenibilidad. Entonces tenemos una situación ahí un poco de nube, no la nube del cloud de los datos, sino de cómo transformar realmente lo que son las aspiraciones de los clientes hacia inversiones sostenibles, teniendo en cuenta que la información es imperfecta, que además los reguladores, lógicamente, supuestamente deben hacer un trabajo que nos facilitará a nosotros lo que es la labor de que lo que recomendemos sea razonable, pero no estamos todavía en lo que es ese punto, con lo cual pues es mucho trabajo manual, mucha interpretación, y luego lógicamente ponemos el esfuerzo en hacer nosotros un push hacia la sostenibilidad, porque realmente dentro de lo que es la parte de las inversiones, los clientes en su mayor parte lo que les interesa es el retorno. A mí dame el retorno y déjate de mandangas. Luego si me cuentas otra historia, fenomenal, pero yo lo que quiero es retorno. Entonces, el conjugar retorno con lo que es impacto o sostenibilidad no es tan sencillo, y hay que buscar lo que son esos distintos equilibrios. Con lo cual, pues bueno, yo me voy a llorar y a partir de ahí, pues... Estoy aburrido. Muy bien, seguimos. Hay cuando estamos hablando también de la implementación de estas estrategias, y de hecho se ha mencionado en paneles anteriores, yo creo que los puntos sobre todo críticos es cuando nos encontramos delante de situaciones de trade-off. ¿Cómo actuamos en estos momentos? Sobre todo, como inversores, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Si realmente nos creemos que a largo plazo, Oriol, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho Oriol de situación de trade-off. Bueno, en función de qué negocios, quizás sea un tema de los tempos. Y por tanto, tenemos que diferenciar entre las decisiones que se toman a corto, medio y largo plazo. Pero ¿cómo podemos tratar, cómo podemos trabajar y mejorar, sobre todo a nivel de la estrategia que estamos diseñando y la implementamos, para que cada vez haya menos situaciones de trade-off? Y cuando nos encontramos ante estas situaciones, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer para realmente no desequilibrar ese trinomio de riesgo, rentabilidad e impacto? Ahí, dos cosas. No, me voy a ir como un paso más filosófico atrás, que es que muchas veces cuando se habla del retorno es porque en la contabilidad de las empresas no se tienen en cuenta las externalidades negativas de los impactos del negocio, ¿no? Entonces, si realmente se hiciera una contabilidad real de tu peso social, ya no sé si tengo 1, 2, 3, ya. Claro,
serían a lo mejor muchos negocios que son rentables no lo serían y al revés, ¿no? Todas estas inversiones que tú dices que para mí es un trade-off, no serían un trade-off porque realmente estarían haciendo que tu negocio fuera mucho más resiliente y más rentable porque estás incorporando esas externalidades, ¿no? Entonces yo creo que ya como el propio sistema económico está mal montado para eso. Entonces ya, la vida real que te encuentras, oye, yo tengo que invertir. Ahí es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Oriol, yo creo que es un tema, si es un coste o una inversión. Al corto si lo puedes ver como un coste, pero al final tú tienes que ir haciendo estas cosas, pues como no es un coste, es una inversión que tienes que hacer porque al final te hará más resiliente, generar valor. ¿Cuál es el problema? Que normalmente, y por ejemplo, esto me pasaba más cuando estaba en Danone, que estaba en bolsa, ¿no? Muchas de las acciones que haces en el momento con los ganaderos, pues tienen un retorno muy a largo plazo, como tú haces la sostenibilidad de una ganadería, no sé qué. Claro, la bolsa te pide resultados cada trimestre. Pues claro, tú ahí estás jugando con los tiempos que decían, que son muy importantes, ¿no? Y luego ya también de otra experiencia, lo que estamos haciendo también desde Bicorp, que soy patrona de Bicorp, es intentar visibilizar a todo lo que son testimonios de CEOs que son valientes a la hora de hacer este tipo de trade-offs, ¿no? De decisiones súper valientes que se han tomado a la hora de decir, oye, incluso me estoy arriesgando, ¿no? A cosas y que luego han sido muy positivas, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo ve como, la gente es risk adverse, ¿no? No quiere riesgos y cree que es un problema, con lo cual yo creo que cuanto más casos se muestren, ¿no? Al exterior de cosas que has hecho bien, que era arriesgado, que lo entiendas y que luego han salido bien, pues que mucho mejor, ¿no? Y luego, para nuestras participadas, yo creo que ahí es la suerte de tener un inversor que cree en esto y realmente apoyar al management en inversiones, pues en CAPEX o en lo que sea, para que las lleven a cabo, pues eso, con el respaldo del Consejo de Administración, que yo creo que muchas veces es lo que necesitan los equipos ejecutivos. Bueno, yo añadiría quizás 3 ideas, ¿no? en línea. Totalmente de acuerdo en que seguimos a día de hoy, cuando hablamos de sostenibilidad, sin integrar todo el conjunto de externalidades negativas, tanto ambientales como sociales, que no están, digamos, imputadas en el balance del mercado. Y eso nos hace de que cuando hablemos de introducir un producto sostenible, hablemos siempre de si el cliente está dispuesto a pagar más, ¿no? Y no haya una situación de decir, bueno, ¿y por qué siempre se tiene que pagar más? ¿No? Es que a lo mejor el producto, si está bien conceptualizado, no tiene por qué ser más caro, evidentemente en función del nivel de madurez, ¿eh? Luego, por otra parte, yo creo que es muy importante un tema de coherencia, es decir, poder explicar el cómo tú has trabajado la sostenibilidad, no hoy, que hoy de alguna forma hay muchos valientes que hablan de ello, muchos con experiencia y muchos otros sin experiencia, pero cogiendo un poco pues, el relato de otros, ¿no? Pero si tú tienes una coherencia, un relato sólido, explicado a lo largo de los años, el concepto de trade-off tú ya lo puedes enmarcar realmente en ese marco temporal y decir, bueno, efectivamente, puede haber un trade-off aparentemente en el año 0, pero no voy a estar aquí 6 meses, sino que mi idea es estar contigo pues, a lo largo de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años y por lo tanto yo te voy a acompañar en todo ese proceso. Por lo tanto, si a día de hoy hay un trade-off que está bien medido y luego puede ser compensado, incluso balanceado a lo largo de mi ciclo inversor, pues evidentemente si está alineado con mi estrategia de sostenibilidad, estará ahí valorado y estará asumido, ¿vale? Y el último punto que yo creo que es muy importante también cuando hablamos de esos trade-offs es pues un poco con lo que hablamos, ¿no? Del liderazgo del management. Hemos vivido en muchas empresas donde el liderazgo marca realmente la hoja de ruta, independientemente del ruido del mercado, ¿no? Y a día de hoy tenemos muchos buenos y malos ejemplos de ese liderazgo en bolsa, pero también en mercados privados, donde realmente, y haciendo referencia quizás un poco pues, a la luz que se dio del panel anterior, ¿no? Ellos en su día tenían un discurso muy claro, independientemente de que el mercado estaba hablando un lenguaje completamente distinto. Y eso es lo que defendieron. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos cómo el liderazgo del inversor, por un lado, pero también el liderazgo del management de nuestras participadas es el que va a marcar realmente si esos trade-offs se valoran objetivamente y en su conjunto o solo por ese retorno a los 3, 4, 6 meses, digamos, que puede durar pues, ese impacto en el balance. Guillermo, en tu opinión, ¿cómo ves este debate de los trade-offs, de si se tiene que renunciar o no a retorno económico en pro del impacto? Pues comentabas, ¿no? Es que nuestros clientes, sí, sostenibilidad está muy bien, pero al final nos piden rentabilidad. Sí, bueno, al final es una cuestión, como han comentado tanto Marc como Esther, de
de la internalización de los costes externos. Al final, si tú internalizas los costes, en fin, eso lo que te va a llevar es a un reequilibrio en lo que son los recursos hacia donde se disponen y te va a hacer mucho más consciente de lo que son las capacidades que tienes que poner para lo que son los nuevos proyectos de inversión, que harán proyectos de inversión rentables, incorporando lo que son esas externalidades. Mientras tanto, pues lo que sabemos es que los mercados son imperfectos y no puedes dejar a los mercados lo que es el global de la toma de decisiones, porque lo hemos visto, que en lo que son los riesgos extremos no hacen bien lo que es la labor de hacer el pricing de los mismos, con lo cual sigue requiriéndose una intervención por parte, digamos, de lo que son los organismos reguladores, gobiernos, etcétera, que si estamos convencidos de que hay un riesgo de cola como es la habitabilidad del planeta, pues tendremos que ponernos las pilas y saber que eso, explicándolo a los demás, igual que sabemos que el sistema de pensiones pues es sostenible o no es sostenible en función de las asunciones que se hagan, si a nosotros nos dan una pastillita a los 73 años, pues lo haces mucho más sostenible. Pero bueno, se trata de que no entremos por esa vía, ¿no? Entonces, pues lo mismo nos pasa con lo que es el tema del clima. ¿Qué queremos? ¿Que las siguientes generaciones vivan o no? ¿Cuál es ese traspaso de coste generacional, la transición justa, cómo tenemos que ayudar a lo que son el resto de los países? Todo eso se tiene que incorporar dentro de lo que son las tomas de decisiones, en donde la gente no es consciente de estas cosas. Nosotros estamos aquí, pues formamos parte, digamos, de los que tienen la fortuna de ir avanzados en estos sistemas, y nuestra labor es empujar para que se vaya desarrollando el conocimiento y la gente pues esté mucho más dispuesta a darse cuenta de que dentro de lo que son las inversiones no solamente hay que tener en cuenta lo que es la parte financiera, sino también el resto de los impactos. Y ahí también todo lo que es los Impact Weighted Accounts harán una labor fundamental a medio plazo, y además yo creo que eso lo tendremos en 3-5 años y servirá pues como elemento homogéneo para la toma de decisiones, que independientemente de los indicadores y los KPIs que cada uno de vosotros pues en vuestros productos siga pues para demostrar el impacto en positivo, pero para que todo el mundo pues tenga más conciencia, eso es un elemento absolutamente de base. Y luego pues tendremos las agencias de rating, que también tendrán que homogeneizar lo que son sus criterios, igual que dentro de lo que es la parte del rating financiero está más o menos homogeneizado. Dentro de lo que es la parte general de ESG hay mucho criterio subjetivo que te lleva a cosas como que pues algo que se ha dado recientemente. Una compañía automovilística ha sido acusada de utilización de trabajo esclavo en China. Eso para una agencia de rating es muy significativo, para otra no es significativo. Entonces, ¿cuáles son tus valores y cómo los plasmas? Pero bueno, eso aquí estaríamos horas y horas hablando. Gracias. Nos quedan 2 minutos y os quiero lanzar una última pregunta, porque también se ha debatido mucho en los paneles anteriores de que cuando estamos hablando de ESG estamos haciendo mucho hincapié en la E, por el cambio climático, la urgencia climática, pero muchas veces nos estábamos dejando un poquito la S, y ya no te digo la G, que de hecho estábamos hablando me he encontrado antes con Javi Creus, me decía, se habla de la E, de la S un poquito, pero es que la G nos la olvidamos completamente. Cuando estáis trabajando con las estrategias de ESG, o cuando estáis desde CaixaBank también planteando el cómo invertir mejor con criterios de ESG, ¿cómo os planteáis esta S y cómo os planteáis esta G? Bueno, si os parece, pues fíjate, nosotros hemos tenido esta misma reflexión muchas veces. De repente el mundo post-COVID se ha olvidado de la S, que durante 2 años vivimos un momento de boom, de pensar otra vez en las personas, y ahora estamos volviendo otra vez pues a esa rueda de hámster que digo yo, que gira, pero que no termina de llegar de momento a algún lado, porque no tenemos todas las respuestas. Yo os diría, hay claramente que apostar, y sobre todo estando donde estamos, en unas buenas prácticas en lo social y en la gobernanza que hagan que las compañías estén preparadas realmente y puedan aprovechar todas esas oportunidades. Y evidentemente los retos de la E están tan en boga, aparte de por ser de alguna forma más globales, porque son más fáciles de medir. Y volvemos a la dicotomía de siempre, ¿no? ¿Y quizá más rentables? Bueno, yo diría que aquí tendríamos que entrar en otro debate para otra media hora, ¿no? Tenemos un minuto, no. Pero no, yo creo que es para la próxima. Sí. Con lo de que decía Marc, vaya, 100%, solo por complementar en lo que decías, ¿no?
Uno, la S, para mí es de y la G, pero es de lo más importante, lo que decía él, es de lo más difícil de cuantificar, ¿no? Lo que tiene el medio ambiente y todas estas cosas, con un poco más ciencia. Entonces, se puedes cuantificar o incluso valorar financieramente más lo que estás creando que con temas de, no, ahora tengo un consejo de administración más diverso, ¿cuánto me ha aportado? Pues hay una especie de creencia en que va a ser mejor, ¿no? Y luego también en cuanto a impacto, sí que esto ya es más personal, el gran reto es que también para mí sí que hay lo que decías, ¿no? Parece que todos aquellos negocios que se dedican al medio ambiente tienen una tendencia a ser más rentables que en aquellos que estás intentando ayudar a las personas, ¿no? Y aquí ya un poquito más hablando de inversión de impacto, ¿no? Porque cuesta un poco, ¿no?, de decir, oye, ¿cómo saco rentabilidad si en el fondo también estoy ayudando a la gente, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que lo que decías tú del trade-off es como un poco más evidente. Muy sencillo, muy rápido. El punto G financiero se da por supuesto, y en lo que corresponde a la parte social, CaixaBank, ya lo conocéis, la fundación impregna todo. Tenemos lo que es muchísimo foco social y eso se transmite también dentro de lo que es el análisis de las inversiones. Con lo cual, pues ahí lo tenemos. Hemos terminado en punto. Realmente Guillermo ahí ha hecho un esfuerzo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Esther, Marc y Guillermo, y espero que ahora en la comida de networking podamos abrir más debate y seguir hablando de cómo hacemos las cosas un poquito mejor. Gracias.